Bueno, pues buenas tardes. Estamos en la segunda clase de equilibrio físico de la unidad 3. Y entonces, bueno, la clase pasada habíamos ya visto buena parte de qué son estos diagramas de fases, ¿no? Explicamos que en estos diagramas, que son una gráfica de presión contra temperatura, se encuentran los tres estados de agregación de la materia, que están definidos en unas áreas específicas, separados por unas líneas, y esas líneas nos indican justamente a qué presión y qué temperatura pueden coexistir dos fases, ¿no? El líquido y el gas pueden existir desde este punto hasta este otro, el sólido pues a lo largo de todo, y el sólido y líquido a lo largo de toda esta línea, y la sublimación o deposición se ve en esta otra línea de sólido-gas. Y explicamos que hay dos puntos muy importantes, que es el punto triple, donde coexisten los tres estados de agregación de la materia, y un punto también importante que es el crítico, la temperatura y presión críticas, arriba del cual eh, ya encontramos ahí entonces un estado de agregación diferente que se llama fluido supercrítico, ¿vale? Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en este equilibrio, el equilibrio líquido-gas. Bueno, todos son importantes, pero este es de particular importancia, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Entonces, hay una pregunta que voy a hacer a continuación. O sea, el chiste es que, bueno, a ver, voy a ponerla aquí en la pantalla. Bueno, pueden meditarla unos cuantos, bueno, un minuto o algo así. Ahorita vamos a hacer una pequeña discusión. Mm, la pregunta, o sea, bueno, aunque la pueden leer, obviamente, o sea, nada más quiero enfatizar que nosotros, pues cuando estamos, pues precisamente acaba, por ejemplo, de llover o alguien, trapeó su casa o algo así, o sea, que vemos un charco, ¿no? En un patio, este, después de un tiempo, corto o largo, dependiendo del día, el agua de ahí se evapora, ¿están de acuerdo? O sea, no se desaparece. Si uno pone un termómetro, ¿no? Ahí en ese charco, pues se va a dar cuenta que la temperatura nunca llega a los 100 grados centígrados. Sin embargo, el agua desaparece y no necesariamente, bueno, puede ser que un poquito se absorbe en la piedra, ¿no? Que estamos viendo, eh, pero la mayoría desaparece. ¿A dónde? Bueno, eso no dice la pregunta, pero pues sí, ¿a dónde se va esa agua? O como dice aquí, el agua se está evaporando, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que se evapore si no está la temperatura que conocemos, que la temperatura de ebullición a la cual cambia el agua líquida a gas es 100 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Alguien, no sé, tienen alguna idea? A ver, me gustaría preguntar. Bueno, voy a mejor preguntarle a alguien, por ejemplo, a Ángel Santana, si nos escuchas. Ángel, ¿tú qué crees? ¿Por qué ocurre esto? Si nos escuchas. No, sí, pero no se me ocurre. Solo pienso que parte de el líquido se evapora, pero no sé por qué. Ok, ajá, exacto, se evapora, ¿no? A ver, le preguntaría ahora a Jessica Aide Zarco, si nos tiene alguna idea. Y bueno, alguien más, perdón, alguien alzó la mano, y si Aide, Jessica Aide nos contesta, bueno, la persona que alzó la mano vuelva a alzar si quiere, y ahorita participa. Entonces, Jessica, ¿nos escuchas? Sí, puedes. Ajá, Ajá. podría ser porque no tiene tantas interacciones por puente de hidrógeno como si estuviera más concentrado, o sea, al ser una capa delgada. Ok, tú opinas que es nada más porque es delgadita. Ajá, porque Ajá. Ok, las bueno, podría moléculas de ser. agua que están superficiales, pues no tienen
ajá, tantas interacciones por puente Ujú. de hidrógeno. Ok, tú dirías entonces, por eso como que las capas más superficiales son las que se evaporan, Ujú, algo así. Bueno, o sea, sí tienes razón, o sea, sí las capas superficiales son las que se evaporan, pero igual podríamos, pero no es, digamos, sí es cierto, es un elemento que podríamos decir, bueno, una molécula que esté en el fondo del charco, pues tiene que subir a la superficie para pasar a gas, ¿no? Eso sí estoy de acuerdo. Pero ¿por qué las que están en la superficie no solo es porque si entendí, dices que tienen menos interacción, menos puentes de hidrógeno que las que están, no sé, abajo o algo así? ajá, pues es lo que se me Ujú. ocurre. Ok, está bien, ¿no? Es una buena hipótesis, pero creo que, bueno, a ver, vamos a escuchar otras ideas de Fernanda, me parece, López, Fernanda, adelante. Bueno, es casi similar a lo que dijo la compañera de que, por ejemplo, son tres fases, o sea, es la fase gas, la interfase que es de la fase gas a la fase líquida, que como no hay tanta interacción o fuerza que atraiga, porque, por ejemplo, si sumamos todas las fuerzas que hay en la fase líquida, nos damos cuenta que pues todas las moléculas están rodeadas entre sí, entonces Ujú. sus fuerzas van a dar igual a cero, la suma de sus fuerzas. Entonces, como está más solvatada, por así, o hay más interacción, es más difícil que escape a la fase gaseosa. En la interfase va a ser un poquito más fácil si lo podemos ver así, porque hay interacciones, pero hay menos interacciones que en la fase líquida. Ok, bueno, sí, es verdad eso, y ese fenómeno explica muy bien por qué hay tensión interfacial, ¿no? Eso no es, bueno, no es el tema que vamos a hablar, pero explica justamente por eso, digamos, eh, existe la tensión interfacial, ¿no? Por eso se supone que, bueno, algunos insectos pueden flotar en el agua, porque el agua, precisamente por lo que nos acaba de explicar Fernanda y también Aide, este, pues sí, las moléculas, ese fenómeno de que las de la superficie no están bien, bueno, no tienen todos sus enlaces de hidrógeno, hacen que se atraigan más fuertes entre sí y forman esa película en la superficie, pero no es exactamente esa la razón de por qué se evapora. Alguien pone que si la temperatura del suelo influye. Sí, en el chat sí influye, pero o bien si está tibio el suelo se evapora más rápido, pero no llega a los 100 grados, ¿no? Porque por ahí alguien también pregunta que si la capa fina, o sea, de hasta arriba, sí podría llegar a los 100 grados y no. O sea, de hecho, podemos ponerle el termómetro y no nunca, pues va a ser más o menos como la temperatura ambiente, ¿sale? Este, por acá hay otro comentario que por la presión, bueno, tiene que ver algo por ahí va más cerca esa respuesta. A ver, vamos a oír a Luis Pablo Cruz. Gracias, profesor. Bueno, sabemos que el agua va a estar en un equilibrio líquido-vapor, pero este vapor que se va desprendiendo, al ser un sistema abierto, o sea que ese vapor no se pueda contener, se va a ir integrando al aire atmosférico y eso es lo que va a causar que eventualmente todo el agua se evapore. Ajá, bueno, ajá, sí, ese está bastante bien esa definición, bueno, no esa definición, esa explicación, ¿no? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el mar, ¿no? Cuando vemos en la primaria el ciclo del agua, pues nos dicen, del mar se evapora el agua y forma las nubes, ¿no? Pero el mar, pues nunca vemos que el mar ebulla, ¿no? El mar nunca está hirviendo, siempre está a una temperatura pues bastante, bueno, depende del clima, lo que sea, pero bueno, está templado, este, y sin embargo, bueno, se forman las nubes por aquí. ¿Alguien más había alzado la mano? Creo que era Linet, no sé Sí, si... era yo. Es que iba a decir algo similar, que como pues el sistema está en un equilibrio, pero digamos que el producto, en este caso el vapor, se está pues alejando del sistema, entonces
pues otra vez tiene esa tendencia el sistema para mantener el equilibrio, como recuperar la cantidad de vapor, pero pues sigue siendo abierto y así hasta el momento en el que ya no queda líquido, sino todo se hace vapor. Ajá, sí, sí, exactamente. Ajá, por eso se acaba evaporando todo el agua, ¿no? A ver, vamos a explicar un poquito más o también con otro ejemplo, nada más para que quede claro esto. Entonces, sus compañeros ya nos explicaron que algo importante tiene que ver con el equilibrio entre un líquido y su vapor, y que este que estamos viendo aquí es un sistema abierto y que por eso toda el agua se evapora, ¿sí? Para complementar esta explicación, o sea, podríamos poner como un contraejemplo que vemos aquí, ¿no? O sea, cuando nosotros nos bañamos, pues efectivamente, bueno, puede ser que en las paredes, después de que ya terminamos, pues en las paredes, en el mosaico, quedan muchas gotas de agua. Y si no le abrimos a una ventana, si dejamos todo cerrado, ¿no? Esas gotitas de agua, pues puede ser que no se evaporen, ¿no? O sea, que se queden ahí por siempre. En cambio, si abrimos una ventana y se ventila el baño, pues como que se seca, ¿no? Esa agua que estaba en las paredes termina evaporándose. Es un poco el mismo principio, ¿no? Pero entonces algo sucede cuando tenemos un sistema cerrado, que ya no permite que se evapore más cantidad de agua, ¿sí? O sea, el agua, pues no, las gotas de agua permanecen ahí y en el ambiente se puede sentir inclusive hasta que está pues como húmedo, ¿no? Cuando uno recién termina de bañarse, pues, bueno, a lo mejor hay todavía vapor que finalmente se acaba pegando en las paredes. Y si uno no ventila, pues a lo mejor puede pensar, "Ay, pues este pequeño cuarto del baño, pues siempre está muy húmedo, ¿no? Este, Se siente humedad en el ambiente. Entonces, hay un fenómeno que se conoce como presión de vapor, ¿sí? Es un concepto muy importante y vamos a tratar aquí de explicarlo, pero explica muy bien por qué un líquido se puede evaporar sin necesariamente tener que llegar a la temperatura de ebullición. Entonces, por ejemplo, o sea, si yo tengo un recipiente, ¿no? Que está al muy alto vacío y le inyecto un líquido, ajá, le inyecto el líquido, después de después de algún tiempo corto, o sea, un tiempo bastante corto, unos cuantos segundos, por ejemplo, voy a ver que la presión, bueno, estaba muy, muy baja porque estaba al vacío y sube, ¿sí? Sube hasta cierto valor y se queda ahí constante. Ajá. Y si yo pudiera tener pues, microscopio, algo que me pudiera detectar si hay gas o no hay gas. Al principio estaba todo vacío, ¿no? Prácticamente, pues, había muy, muy poco aire ahí adentro porque era un alto vacío. Y después, por ejemplo, aquí este ejemplo, esta molécula que está aquí es de etanol, ¿no? Que tiene 2 carbonos y un oxígeno, un OH aquí. Entonces, eh, si yo pudiera verlo, me daría cuenta de que hay cierto número de moléculas que estaban líquidas, pasaron al estado vapor. Ahora, porque esto sucede con todos los líquidos, o sea, todos los líquidos tienen la capacidad de evaporarse y lo van a hacer, o el porcentaje que se va a evaporar va a ser tal que siempre van a marcar la misma presión, ¿sí? La presión de vapor de una sustancia, por ejemplo, del etanol, es un valor de presión determinado a cierta temperatura. Entonces, la definición, bueno, de presión de vapor aquí está, ajá, y es precisamente la presión que ejerce el vapor de un líquido, ajá, quiere decir las moléculas, en este caso del etanol, ¿no? A determinada temperatura. A ver, voy a seguir explicando esto. Este equilibrio que se establece es un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo las moléculas del gas, unas
chocan con la superficie y al mismo tiempo que algunas se depositan en el líquido, hay otras que salen hacia el gas, ¿sale? De tal forma que, digamos, si yo tengo aquí 5 moléculas de gas, siempre voy a tener 5, pero esas se están reciclando, no son siempre las mismas, ¿no? Se intercambian con otras 5 moléculas que están en el líquido y entonces por eso se dice que hay un equilibrio dinámico. Para comprobar que realmente están recirculando, se puede hacer el experimento ese que les comentaba de poner un isótopo radioactivo, ¿no? O no radioactivo, se le puede inyectar etanol marcado con deuterio líquido y al rato veríamos que también hay deuterio, o etanol, perdón, etanol con deuterio acá arriba, ¿no? En el gas. Entonces, bueno, vamos a seguir explicando algunas características de la presión de vapor. Fíjense, la presión de vapor es independiente del volumen. O sea, si yo tengo un matraz pequeño, mediano o grande y hago el mismo experimento de hace rato, siempre se va a evaporar tal cantidad de moléculas que dependiendo del volumen que las contenga, van a ejercer siempre la misma presión, ¿sí? Eso sí, aquí el manómetro siempre está en el mismo valor. No importa si yo tengo, como les decía, un recipiente grande, pequeño, etcétera, ¿no? Obviamente, para ejercer, vamos a suponer que 30 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí en el manómetro, o 50 milímetros de, bueno, 30 milímetros de mercurio, yo necesito, si es un matraz muy grande, tiene que haber muchas moléculas en el gas para que al ocupar ese volumen, pues tengan esa presión, ¿sí? Si le pongo más chiquito, pues habrá menos moléculas y menos moléculas, pero pues digamos que estas 5 moléculas, bueno, está exageradamente, ¿no? O sea, son 5 moléculas, ejercerían la misma presión de 30, ¿sí? Entonces, esa es una característica muy importante que no depende del volumen. Y ahora, como se ve aquí, otra característica muy importante es que sí depende de la temperatura, ¿sí? Aquí, según el diagramita, no sé si, por ejemplo, Miguel Ángel Núñez, ¿tú qué pensarías, según los dibujos que ves aquí, Miguel Ángel, cómo crees que cambie la presión de vapor al aumentar la temperatura? ¿Se te ocurre cuál de estos estaría a alta temperatura y cuál a baja temperatura? ¿Qué dirías? Las de baja temperatura serían las de la izquierda, ¿no? Ah, no. Sí, está bien, ajá, a lo mejor, bueno, a lo mejor luego se ve que se vino otro pensamiento, probablemente tuviste otro pensamiento y ya no lo explicaste, pero sí es correcto, o sea, a mayor temperatura, la presión de vapor va aumentando, ¿no? Aquí el manómetro, bueno, gira hacia la derecha, aquí habría más presión y aquí sigue habiendo, todo, o sea, sigue girando el manómetro y hay mucho más presión. Eso quiere decir que hay más moléculas conforme la temperatura aumenta, más moléculas, digamos, se sienten, bueno, no que se sientan porque no tienen sentimientos, pero prefieren o estar en la fase gas, ¿sí? Eso, ¿por qué podría ser? Bueno, ahorita bueno, vamos a seguirlo explicando. Ahorita estamos describiendo el fenómeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, depende, es independiente del volumen, pero sí depende de la temperatura. La presión de vapor aumenta conforme yo aumento la temperatura, ¿sí? De hecho, a lo mejor ya hicieron la práctica, aunque sea de manera virtual, que se llama presión de vapor del agua, ¿sí? Fíjense, aquí hay datos, bueno, que obviamente se hicieron experimentalmente de cuál es la cantidad de vapor, bueno, más bien, cuál es la presión que hace el vapor de agua a diferentes temperaturas. Podemos ver que es una función, bueno, sí es una gráfica exponencial. Por ejemplo, cuando el agua está muy fría, cerca de los 0 grados, prácticamente la presión de vapor es 0. O sea, el agua a casi 0 grados, digamos que
una molécula a lo mejor está ahí en fase gas, casi nada, o sea, casi prácticamente no ejerce nada de presión. Y conforme vamos subiendo, por ejemplo, a 20 grados centígrados, ya hay un poquito de presión de vapor, ¿sí? Es difícil de percibirla, o sea, esa presión de vapor es bastante difícil de percibirla, ¿no? Nosotros tenemos un vaso con agua en un recipiente abierto y no veríamos difícilmente pues que cambie el volumen, ¿no? Porque la cantidad de moléculas que se van al gas son muy poquitas, pero a medida que vamos subiendo la temperatura, cada vez la presión de vapor es más y más grande y aumenta no linealmente, sino como con esta curva exponencial. Por eso, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos agua a 50 grados, 40, 50 grados, es más fácil ver que se evapore, ¿sí? Es un fenómeno, por ejemplo, si tenemos una sopa muy caliente y digamos, aunque tuviéramos el fuego muy bajito, sin hervir, ajá, sin hervir, porque el agua, acuérdense que hierve hasta los 100 grados, bueno, ahorita explicamos por qué, están de acuerdo que se podría consumir, ¿no? Nuestra sopa se podría consumir, aunque tuviéramos una flama muy bajita, bueno, se tardaría mucho tiempo, pero sí se podría llegar a consumir, o sea, y eso sucede pues porque bueno, ahorita explicamos es justo lo que nos comentaban hace rato, que el vapor trata de en el recipiente que lo contiene, en este caso, por ejemplo, la cocina, trata de llenar de vapor de agua la cocina hasta que alcance la presión que le corresponde a 40 grados centígrados. Si no logra alcanzar esa presión, pues más y más moléculas van a migrar al estado gaseoso. Pero bueno, regresando a la gráfica, podemos ver, hay un dato aquí bastante interesante. Alguien, bueno, si lo alcanzan a ver bien, cuando llegamos a 100 grados centígrados, ¿cuál es aproximadamente la presión de vapor del agua? ¿Alguien podría decir aproximadamente en la gráfica qué ven? ¿En dónde está, cuando estamos a 100 grados centígrados, cuál es la presión de vapor del agua? ¿Sí se alcanza a ver? ¿O alguien que pueda estimarlo? Como 900 torr, ¿no? Bueno, ¿Cuánto, perdón? 900. Perdón, 700 torr más o menos. Ajá, sí, está entre 600 y 800, ajá, muy cerca, mucho más cerca de 800, ¿no? Está más arriba de la mitad. Por ahí alguien puso en el chat como 750. Ajá, sí, pues es justo 760 torr. Acuérdense, los torrs es lo mismo que milímetros de mercurio, ¿sí se acuerdan? Es un sinónimo, pues, ¿no? Torr y milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera, ¿se acuerda alguien una atmósfera a cuántos milímetros de mercurio equivale? 760. 760. Ajá. Entonces, fíjense, no es aleatorio, o sea, no es una coincidencia que a 100 grados centígrados la presión de vapor del agua sea de 700, sea justamente el valor de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa cuando llegamos a esa temperatura? Digamos, si estamos en el nivel del mar, si llegamos a esa temperatura, el agua va a empezar a ebullir, ¿sí? Y aquí viene una diferencia bastante importante entre dos palabras que en la vida común y corriente podríamos estar utilizando igual, pero que en química tienen diferente significado. No es lo mismo ebullir que evaporarse, ¿sí? La evaporación puede ocurrir a todo lo largo desde 0 grados. Bueno, en 0 grados dijimos que casi no hay evaporación, pero puede ocurrir desde los 5 grados, algo así, de manera ya importante, hasta los 90 y tantos grados, ¿no? Si estamos a nivel del mar. Pero justo cuando la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica, entonces no hay
por así decirlo, no hay resistencia de la atmósfera para que ese líquido pase a la fase gaseosa y se escapa naturalmente y lo hace formando pues grandes burbujas de vapor de agua, ¿no? Que son las burbujas que vemos aquí, sí hay un poquito de aire disuelto, pero en su mayor parte estas burbujas tienen agua en estado gaseoso, ¿sí? Y al no existir, al igualarse con la presión atmosférica, ya no hay nada que retenga al líquido, ¿sí? O sea, la presión que está ejerciendo ese gas es idéntico a la presión atmosférica y entonces puede, por así decirlo, fluir libremente y escaparse fácilmente, ¿no? Y entonces por eso vemos que bulle ese líquido. Entonces, en resumen, cualquier líquido va a establecer o va a tratar de establecer un equilibrio con su vapor y si es en un sistema cerrado, pues lo va a hacer hasta que la presión alcance un valor determinado, ¿no? Un valor que se puede medir experimentalmente. Si tuviéramos un sistema cerrado y lo calentamos a 60 grados, pues la presión que observaríamos debido al agua nada más sería pues un poquito aquí abajo, como 180, ¿no? Y así podemos ir viendo en cada sistema qué presión le corresponde. ¿Cómo se les ocurre que la gente pudo haber medido si aquí ya el agua se evapora, perdón, ebulle, si a 100 grados a nivel del mar, el agua empieza a ebullir, ¿no? En la Ciudad de México, pero ahorita regreso a esa pregunta que iba a hacer, pero en la Ciudad de México, ¿alguien sabe, el agua no hierve a los 100 grados? ¿Alguien sabe a cuánto hierve el agua en la Ciudad de México? Creo que era 96 o 92. Ajá, 92. 92. Ajá, sí, 92. Entonces, fíjense, 92, que sería un poquito, pues como por aquí, ¿no? Más o menos, corresponde a una presión de vapor de 585 milímetros de mercurio, que corresponde justamente a la presión atmosférica en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Porque la Ciudad de México está a 2000 metros sobre el nivel del mar. La presión de vapor, perdón, la presión atmosférica es mucho menor que a nivel del mar. Entonces, por eso el agua no puede hervir en la Ciudad de México a los 100 grados. Justo cuando llega a los 92, la presión de vapor alcanza la presión atmosférica y entonces observamos la ebullición a esa presión y a esa temperatura, ¿sí? Entonces, la ebullición se puede dar a diferentes temperaturas, ¿no? Si cambiamos la presión, ¿sale? ¿Sí se entiende eso? Si cambiamos la presión, yo puedo ver ebullir el agua a diferentes temperaturas. Pero aún si yo tengo una presión atmosférica de una atmósfera, voy a ver cómo se evapora una fracción del agua de tal forma que ejerza en el recipiente cerrado esa determinada presión que indica la gráfica. Cuando es un sistema abierto, como la atmósfera, entonces las poquitas moléculas de agua que están a 20 grados se empiezan a ir hacia la atmósfera y como la atmósfera es tan grande, si el aire es muy seco, se sigue y se sigue evaporando, evaporando, tratando de alcanzar esa presión de agua en la atmósfera, pero pues nunca llega. A diferencia de, por ejemplo, si yo estoy en una selva, en el trópico, que acaba de llover, que está muy húmedo, que se puede decir que la humedad es del 100%, pues voy a ver que entonces el agua no se evapora, ¿no? Si yo estoy en la selva y empiezo a sudar, es bien difícil que después me seque, se queda la camisa mojada, pues, ¿no? Precisamente porque como ya hay mucha agua ahora sí, ahí sí hay mucha agua en la atmósfera, ¿no? O en ese pedazo de aire arriba de los árboles, entre los árboles hay mucha agua, ya se saturó, por así decirlo, ya el agua está ejerciendo esa presión ahí y entonces pues ya no se evapora más. La Ciudad de México pues es un clima seco, entonces ahí sí pues se evapora fácilmente tratando de alcanzar esa presión que nunca llega. Bueno, entonces,
ya aquí nada más como resumen, esa es la diferencia entre bullir y evaporarse, ¿sale? Ahora bien, cada compuesto químico tiene una diferente presión de vapor a una diferente temperatura. Aquí vemos tres compuestos químicos, el agua, el etanol y el dietil éter. Estas son las moléculas, bueno, el agua todo el mundo la conoce, esta es la molécula del etanol y esta es la del dimetil éter, ¿no? Bueno, de hecho aquí, bueno, ok, sí, este es dimetil y la gráfica está dietil, ¿no? Pero se parecen mucho los compuestos, simplemente tendría aquí otro CH3, ¿no? Otro carbono con hidrógenos. Entonces, aquí como dice del lado derecho de la diapositiva, aquellas sustancias que son muy polares, ¿no? Que son muy polares como el agua o el etanol y que en particular pueden formar puentes de hidrógeno, vean cómo a determinada temperatura, por ejemplo, vamos a suponer 20 grados centígrados, el agua tiene muy poquita presión de vapor. En cambio, el etanol es más grande y muchísimo más grande el dietiléter, tiene una presión de vapor mucho más alta. Eso es porque efectivamente los puentes de hidrógeno en el agua no le permiten, bueno, o pues sí, son muy fuertes y entonces retienen, por así decirlo, al agua más, con mayor fuerza en el estado líquido y se requiere más energía para que pase al estado gaseoso, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el dietiléter, que no tiene puentes de hidrógeno, que tiene oxígeno, no tiene puentes de hidrógeno, y tiene una presión de vapor muy grande, ¿no? A 20 grados centígrados ya tiene 450. De hecho, si vemos aquí a 35 grados centígrados y una atmósfera de una presión, este líquido ya empezaría a ebullir, ¿sí? Veríamos la ebullición de ese líquido. De hecho, todos estos líquidos que se evaporan muy fácilmente, que tienen mucha presión de vapor, pues les llamamos que son líquidos muy volátiles, ¿no? Por ejemplo, el thinner que se usa para rebajar pintura de aceite, tiene estos éteres, ¿no? Es una mezcla de varios compuestos, pero tiene éteres como de este tipo, dietil o dimetil éter, y entonces por eso es que huele tanto y fácilmente, o sea, si dejamos destapada una botella en un cuarto, fácilmente se va a empezar a evaporar todo tratando de alcanzar esta presión de vapor, ¿sí? Cuando esté en un recipiente cerrado, solo el pequeño espacio que hay entre el líquido que parecería, bueno, alguien puede decir que tiene nada más aire, pues va a tener muchas moléculas del dietiléter, ¿no? También por eso cuando lo destapamos, pues huele mucho, porque ahí hay moléculas en el estado gaseoso de eso. Entonces, bueno, cada aquí podemos ver que a presión de una atmósfera, pues cada líquido tiene una temperatura de ebullición diferente, ¿no? Debido a que ejercen diferentes presiones de vapor. Ahora es bien importante diferenciar entre lo que es la presión, bueno, aquí la presión de vapor de la presión de un gas. Fíjense, o sea, recuerdan, bueno, en la clase de termodinámica estoy seguro que vieron las gráficas donde decían, bueno, ¿cómo cambia la presión de un gas en función de la temperatura? Y bueno, es una gráfica lineal, ¿sí? Si yo tengo un gas a baja temperatura, ¿no? Y le empiezo a subir y a subir la temperatura y veo cómo cambia la presión aquí en este manómetro, vería que la gráfica es así, es una línea recta. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Por qué? Porque si seguimos la ley del gas ideal, acuérdense que como es un sistema cerrado, el número de moles y el volumen es constante y R es constante, entonces todo esto es constante. Entonces, yo al ir aumentando la temperatura, lo multiplico por una constante, pues la presión va aumentando. Entonces, vean esta gráfica, cómo contrasta esta gráfica. Esta es una línea recta para un gas. En cambio, para un vapor, que también es sustancia en el estado gaseoso, se comporta de manera exponencial.
Entonces esto puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Dice, entonces, ¿cómo? O sea, a ver, estos gases, estas sustancias cuando están en el estado gaseoso, ¿no siguen la ley del gas ideal o qué está sucediendo? Entonces, aquí la clave es la siguiente, o sea, para que podamos hablar de un vapor y hablar de presión de vapor, es esencial que existan en el sistema las presentes, las dos fases, la fase líquido y la fase gas, ¿sí? Si llega un momento en que se agota una de las dos fases, por ejemplo, si ya nada más tengo puro gas y no hay nada de líquido, entonces ese gas que está acá arriba ya no se va a comportar de la misma manera, ya no va a seguir esta curva aquí exponencial, sino que se va a comportar como un gas pues como un gas ideal, ¿sí? O sea, para poder observar que la presión de vapor aumenta de manera exponencial con la temperatura, tengo que tener un reservorio de moléculas en estado líquido que puedan estar pasando, el líquido manda y manda y manda moléculas al estado gaseoso para comportarse así y establecer este equilibrio, ¿sí? Pero si yo sigo calentando y calentando y se acaba todo el líquido, entonces el gas que caliente, que quede ahí arriba, se va a comportar ya después como de esta manera, ¿sí? Va a aumentar su presión ya nada más linealmente con la temperatura. Eso queda más o menos claro, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia entre hablar de un vapor y un gas, ¿sí? Un vapor es aquel en donde existe, aquí sí podríamos decir, de aquí es un vapor, porque hay un equilibrio con el líquido, están presentes las dos fases. Si nada más, por ejemplo, tengo oxígeno puro, aquí en este matraz, puro gas, entonces nunca voy a observar la presión de vapor del oxígeno porque no hay nada de líquido. O sea, en este caso tendría que tener yo aquí oxígeno líquido y eso solo existe a temperaturas bajísimas, ¿no? Entonces, a temperatura ambiente, pues el oxígeno solo está en estado gaseoso, no se tiene líquido y entonces se comporta así. Bueno, decía, bueno, otra cosa ya nada más aquí importante, es que el agua, esta es la presión de vapor del agua contra la temperatura. ¿Cómo creen o a alguien se le ocurre que si el agua hierve a la presión de una atmósfera, ¿no? A nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, al hervir, al ebullir, pues sí, ahí sí se empieza a escapar todo el agua hacia el estado gaseoso. Entonces, ¿cómo alguien pudo haber medido estos datos de por acá a temperaturas más altas de la temperatura de ebullición a nivel del mar? ¿Cómo se les ocurre que alguien podría medir estos valores de aquí? Y hay más, ¿no? O sea, se puede seguir esta gráfica a mayores temperaturas y más a presiones más altas. ¿Cómo se podría hacer? Se puede intentar obtener una ecuación que simule ese comportamiento y entonces ya un valor cual sea, se puede obtener la gráfica. Sí, ajá, bueno, ok, ajá. Y experimentalmente, ¿cómo se haría? ¿No? Pues experimentalmente, o sea, para sacar los datos experimentales, pues simplemente se necesita tener, por ejemplo, una olla express, ¿sí? En una olla express, para cocinar, se cierra herméticamente y entonces, ¿qué sucede? Que como es un sistema cerrado, así como si yo sigo aumentando y aumentando la temperatura, el agua no va a empezar a ebullir, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, sí va a haber más vapor allá adentro, ¿sí? ¿No? Tiene que va a haber mayor presión de vapor, parte del agua va a estar en estado gaseoso, ¿no? Pero no va a estar ebulliendo.
más o menos quizás la olla de presión tampoco llega tan alto porque sería pues muy peligroso. Tiene unas pequeñas válvulas, ¿no? De escape, pues, o sea, cuando por donde sale un poquito de vapor para que, aunque yo siga calentando, no siga aumente y aumente la temperatura y, y esto pues pudiera ser muy peligroso, ¿no? Se queda pues a lo mejor bueno, si estuviéramos a nivel del mar, a lo mejor llega a 110 o quizás cerca de los 120, entre los 110, 120 grados, si estamos a nivel del mar, llega una olla de presión, ¿sí? Y entonces ahí puedo medir cuál es la presión, siempre y cuando yo tenga un sistema cerrado y existan las dos sustancias, entonces puedo tener, fíjense, puedo tener agua, pues si yo me paro a 110 grados y tengo una presión, ¿no? Gracias a la olla express de 1200 torrs o 1200 milímetros de mercurio, pueden coexistir agua líquida y agua gaseosa en este punto, ¿sí? Puedo tener agua líquida a 110, sí, sí puedes, siempre y cuando la presión pues llegue a ser superior, ¿no? O sea, esté, por ejemplo, en 1200 o en 1000, ¿no? Milímetros de mercurio, más allá de la presión atmosférica, sí puedo tener agua a más altas temperaturas que 100 grados, ¿sí? O sea, por ejemplo, toda esta área que estoy marcando aquí con el mouse, es agua que puede estar más allá de los 100 grados, siempre y cuando tenga unas temperaturas altas, ¿sí? Y pues por lo tanto, en una olla de presión, pues o en un reactor, pues para que la presión pueda ser más alta que la de una atmósfera. Si subo, por ejemplo, si estoy a 1200 y subo la temperatura, llego aquí justo a este punto y entonces voy a encontrar que coexisten justamente el vapor y el agua, ¿no? En ese punto. Bueno, y es precisamente a donde quería llegar, es que la línea de equilibrio de los diagramas de fases que vimos hace rato, entre el líquido y el gas, esta curva que se ve aquí, si esto fuera del agua, es justamente la misma curva que se muestra aquí en estas gráficas de presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor es justamente los datos que se encuentran en estas curvas de vapor o en estas, por ejemplo, para el etanol, ¿no? Esta curva que vemos aquí de presión contra temperatura son exactamente los mismos datos que encontraríamos en el diagrama de fases. Si este fuera el diagrama de fases del etanol, veríamos que esos puntos experimentales caen justamente aquí, ¿sí? Hasta ahí más o menos se va entendiendo. Vamos a tratar de ver, justamente ahorita alguien nos comentó que nos decía, bueno, para poder predecir esta línea o valores que a lo mejor no puedo medir experimentalmente o que, pues no sé, sí, o quiero predecir algo de dónde van a estar estos puntos, existe un modelo matemático para encontrar una función matemática que nos represente esta curva de aquí, ¿vale? Y tiene que ver justamente con los diagramas que veíamos la otra vez, en donde veíamos potencial químico contra temperatura, ¿sí? Este es un diagrama, bueno, está con otros colores, pero justamente nos habla de la región sólida, líquida y vapor, y cómo existe, ¿se acuerdan que el potencial químico es la energía de Gibbs molar, si estamos hablando de una sustancia pura? Entonces, a bajas temperaturas, el sólido es más estable porque tiene una energía de Gibbs, aunque es alta, por así decirlo, es más baja que la que tendría el líquido, ¿no? Aquí esta línea blanca de por acá, es lo que tendría el líquido a esas temperaturas, no es estable. El sólido es más estable, tiene energía de Gibbs o potencial químico más bajo, ¿no? Y el vapor ni se diga, fíjense, el vapor tiene una pendiente muy prolongada y entonces a temperaturas muy bajas pues no es nada estable, ¿no? Por eso pasaría directamente al estado, pues primero al líquido y luego al sólido. Entonces,
Esto es, bueno, es un recordatorio nada más de estas gráficas, ¿no? Es justo lo que acabo de decir es, bueno, pues ¿por qué a 10 grados el sólido, el agua sólida no es estable? Pues porque el líquido tiene menor energía de Gibbs, ¿no? O menor potencial, menor energía de Gibbs molar, que es por mol, o potencial químico, ¿no? Pero acuérdense que justamente cuando existe un equilibrio, habíamos dicho, cuando encontramos el punto de fusión o el de ebullición, en ese momento, justo a esa temperatura, ajá, el potencial químico del estado sólido y del líquido, o acá del estado líquido y del gas, es el mismo, ¿sí? Por eso el delta G ahí vale 0, y por eso pueden coexistir los dos estados de agregación, y se establece un equilibrio, ¿sí? Cuando yo estoy, cuando estoy aquí, tengo hielo y lo llevo a 10 grados, no está en equilibrio. Directamente, como es mayor su potencial químico, pues se pasa a líquido porque es un estado de menor potencial químico. Pero si estoy a 0 grados, tienen exactamente el mismo potencial el líquido y el sólido, ¿sí? Entonces, por eso se definen así los estados de equilibrio, donde no hay una diferencia de energía de Gibbs entre los dos estados, o bien la energía molar de Gibbs del sólido y del líquido son iguales a 0 grados y una atmósfera de presión, o el líquido y el vapor tienen el mismo potencial químico a una atmósfera y 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, bueno, esta ya me lo voy a saltar. Obviamente esas temperaturas cambian si la presión cambia, ¿no? Esto lo habíamos visto. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio, ajá, que es cuando se puede medir un dato experimental de todas las curvas estas de presión de vapor que habíamos estado viendo, ajá, cuando llego a un punto en donde yo observo que a una temperatura y una presión determinada coexisten el vapor y el líquido, ¿no? Y están estables, o sea, que ya no se mueve la interfase, ¿no? O sea, ya no se están evaporando más, sino que ya se ve como quieto el sistema. Podemos decir que el potencial químico es el mismo, ajá, la energía de Gibbs es la misma tanto en el líquido como en el vapor. Y por eso, como no hay diferencia de energía de Gibbs, no hay diferencia de potencial, por eso permanece ya estable el sistema, ¿sí? Ya no aumenta el número de moléculas en el gas ni disminuye, se queda ahí constante, ¿vale? Entonces, si yo estoy en el diagrama de fases, en la línea entre el sólido y el gas, ¿sí? Ahí pueden coexistir esos dos estados y van a tener el mismo potencial químico. En el punto triple, los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas, todos tienen exactamente el mismo potencial. Si yo me paro justo a esa presión y esa temperatura del punto triple, entonces pueden coexistir porque los tres tienen exactamente el mismo potencial químico, ¿sí? Entonces, aquí me voy a ir otra vez a la gráfica que veíamos. Acuérdense que entonces esta línea que va del punto triple al punto crítico que separa el líquido y el gas es la presión de vapor, son los datos experimentales de la presión de vapor de un líquido, ¿sí? Entonces, si le hiciéramos un super zoom a un momentito de ahí, diríamos, bueno, aquí hay un equilibrio a esta temperatura baja, esta presión, y se encuentra en equilibrio, ¿no? Las dos, la fase líquida y la fase gas. Si yo me muevo tantito a la temperatura para arriba, ojo, estoy haciendo un super zoom y por eso es la diferencial, ¿no? Acuérdense que la diferencial es apenas un aumento pequeñitito de temperatura, entonces la presión también tendría que aumentar tantito, ¿sí? Y me muevo al punto B, pero aquí en el punto B también están en equilibrio, ¿sí? Querría decir que el potencial químico del líquido y del gas en B también son iguales. Como ya es otra temperatura, quizás el valor absoluto, por así decirlo, de energía de Gibbs molar es diferente que el de acá, pero
entre las dos fases, entre la fase líquido y gas, tiene que permanecer igual en el punto B y en el A, porque si no, no estarían en equilibrio, ¿vale? Y entonces, si yo quiero predecir cómo se va a ir moviendo esta curva de aquí, lo que tengo que encontrar es justamente la pendiente de esta gráfica. La pendiente sería como cómo cambia la diferencial de la presión en función de la temperatura, ¿sí? Si yo quiero poder encontrar una función matemática que describe esta curva, pues lo que tengo que hacer es por así decirlo, voy a encontrar una ecuación diferencial que me permita ver cómo cambia la presión al yo ir cambiando la temperatura, ¿sí? Y bueno, aquí está nada más lo que dije hace ratito. En este punto, el potencial químico de la fase A, que es el líquido, tiene que ser igual al potencial químico de la fase B. Y sucede lo mismo acá arriba, ¿sí? Entonces, la cantidad, o sea, como aquí tienen que ser iguales, ¿no? Y acá tienen que ser iguales. Si yo, para pasarme de A a B, el potencial químico avanza a 10, pues también el de B tiene que avanzar pues lo mismo, ¿no? O sea, por eso es que es válida esta ecuación, pues para que yo no podría decir, ay, pues en la fase alfa avanza 10 y acá avanza 5, pues entonces ya no estaríamos en el equilibrio, ¿no? No estaríamos sobre la línea de equilibrio. Entonces, por eso es que un aumento, un pedacito del potencial de A, pues tiene que ser correspondido por el potencial de B, si es que me estoy moviendo por la línea roja de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más aquí recordando que el potencial químico es la energía molar de Gibbs. Ahora, en los libros de termodinámica, como el Chang, el Atkins y no sé qué, viene con bastante buena explicación cómo es que a partir de esta ecuación que nosotros ya conocemos, ¿no? Que es la ecuación de Gibbs, que hemos estado utilizando en el curso, ¿no? De G es igual a H menos T delta E menos TS, ¿no? O acá en forma diferencial, aquí está escrita, ¿no? Nosotros podemos, con medio del cálculo y utilizando la primera y segunda ley de la termodinámica, ir haciendo una derivación matemática, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta de aquí sería la primera, viene de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Está la energía interna, la entalpía, presión por volumen. Entonces, bueno, se puede ir haciendo uno la deducción y llegar a esta ecuación de acá abajo. O sea, quiero decir que cuando ustedes vean esta ecuación, está en forma diferencial, pero también podría ser G es igual al volumen por presión menos entropía por temperatura. Esta ecuación de aquí es una igualdad a esta de acá arriba. O sea, el cambio en la energía de Gibbs es igual al de delta H menos diferencial de temperatura por entropía. O también la puedo escribir de esta otra forma, ¿sí? Son equivalentes, por así decirlo. Y esta, fíjense, tiene la ventaja, no sé si ya lo vieron, pero está la diferencial de la energía de Gibbs, está un cambio o un delta de presión y un cambio de la temperatura, que es justo las variables que yo quería estudiar, ¿no? Para poder predecir esta línea, dijimos que yo quería encontrar, perdón, la pendiente, ¿no? La pendiente, la diferencial de P entre la diferencial de T para poder ir viendo cómo cambia la energía aquí molar de Gibbs. Entonces, esta ecuación, perdón, disculpen. Esta de aquí me va a servir muy bien para eso, ¿sí? Porque tiene dP, tiene dt y tiene el delta G. Involucra el volumen y la entropía. Pero entonces, ¿qué hago con esta ecuación? Entonces, habíamos dicho que, bueno, el potencial químico es lo mismo que la energía molar de Gibbs. Entonces, de la fase alfa es lo mismo
un cambio, cuando estoy en equilibrio, un cambio en la energía molar de Gibbs de alfa, tiene que ser el mismo cambio en la otra fase. Y como sabemos que el cambio en energía de Gibbs es igual a esto, pues entonces puedo sustituir, por ejemplo, digo, bueno, la diferencial de la energía molar de Gibbs en el sistema alfa es igual al volumen molar de esa fase por la diferencial de presión menos la entropía de esa fase por la diferencial de temperatura. Y lo mismo para la fase gas, ¿no? Que es la beta. Y entonces, como todo esto, todos son puras igualdades, puedo decir, bueno, esta parte de aquí, la azul de la fase alfa, va a ser igual a la de la fase beta. Y ya nada más es pura álgebra, pongo de un lado los volúmenes molares, este lo paso restando, y la entropía de este pues la paso sumando para acá. Y me queda de esta forma, ¿no? Ya agrupo, hago aquí, ¿cómo se llama? Factorizo dp y dt y me queda esto. Y después, continúo con el álgebra y digo, bueno, lo que estoy evaluando aquí es cuánto cambia el volumen molar entre el gas y el líquido, ¿no? Entonces, a esta diferencia de volúmenes molares le llamo pues el cambio del volumen de transición, o sea, cuánto va a cambiar el volumen cuando paso de líquido a gas o de gas a líquido, ¿no? Cambia nada más el signo, pero es la diferencia de volúmenes molares. Y aquí también hay un cambio en la entropía, del otro lado sería el cambio de la entropía al cambiar de fase, ¿sí? Entonces, esta ecuación, bueno, que hemos estado oyendo, se va a resumir en esto. El cambio en el volumen molar por el dp es igual al cambio en la entropía al cambiar de fase por dt. Y entonces, pues esto lo paso dividiendo y dividiendo para acá y me queda esta ecuación, ¿sí? Y entonces lo que me dice es que la pendiente de la presión de vapor, el cambio de la presión de vapor con la temperatura, es igual a el cambio en la entropía entre el cambio entre el volumen molar. Y estas dos cosas de aquí, de la derecha, pues yo las puedo medir o las puedo encontrar en tablas o, como veremos, las puedo transformar a alguna otra cosa. A esta ecuación de aquí, de manera general, se le conoce como ecuación de Clapeyron, ¿sí? Y aplica para todos los equilibrios físicos que hay. No solo, esta ecuación es general, ahorita lo usamos siempre para líquido-gas, pero aplica para sólido-gas o también para sólido-líquido. O sea, para todas las transiciones, sabemos que el cambio en la presión respecto a la temperatura, o sea, la pendiente de esas líneas, depende de estas cosas, del cambio en la entropía, entre el cambio entre el volumen molar. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, justo la pendiente, para saber cómo va a cambiar esta pendiente, pues tengo que saber cómo cambia la entropía y el volumen, ¿va? Entonces, aquí ya nada más para ir simplificando las cosas o hacerlas con datos pues más accesibles, lo que se suele utilizar es hacer utilizar esta igualdad. En vez de utilizar el cambio en la entropía, se suele utilizar el delta H de vaporización, que es fácil de medir, entre la temperatura a la que ocurre. Esta igualdad, a lo mejor, bueno, yo espero que la hayan visto en la clase de termodinámica, ¿no? Si no les puedo referir en los libros también viene de dónde sale esta igualdad, pero tiene que ver con que el cambio de calor, ¿no? Cuando hay un cambio de fase, se acuerdan que la temperatura no cambia, ¿no? Cuando yo estoy convirtiendo todo el hielo a agua a 0 grados, en ese momento todo el calor que se está transmitiendo se usa para pasar de hielo a líquido y la temperatura permanece constante. Entonces, por la definición de entropía, que es la diferencial de calor a temperatura constante, puedo transformar ese calor en delta H y de ahí sale esta igualdad, ¿no? Entonces, puedo, en vez de escribir que la pendiente es delta S entre delta B, pues le cambio a delta H entre T multiplicado por delta B, sobre todo porque el delta H de vaporización se puede medir experimentalmente muy fácil,
o está en las tablas, ¿no? Es más fácil que encontrar las entropías de transición. Se pueden buscar, pero bueno, es mucho más fácil y común esto. Entonces, ahora digo, bueno, a ver, el cambio de volumen en el vapor, de vaporización, ¿no? Cuando yo paso de líquido a vapor. Entonces, un cambio es el estado final, en este caso sería el volumen del vapor, de un mol de vapor. Acuérdense que esto es molar, todo es molar. Y aquí molar está representado con la rayita esta de acá arriba, ¿no? Entonces es el volumen de un mol de gas menos el volumen de un mol de líquido. Entonces, debido a que el volumen del vapor de un gas es muchísimas más veces más grande que el de líquido, puedo hacer una aproximación y decir, bueno, ¿saben qué? Si el volumen del gas es 50 y el volumen del líquido es 1, entonces pues, lo correcto sería poner 49, pero si pongo 50, tengo una muy buena aproximación. Y eso me sirve porque el volumen molar de un gas puedo igualarlo al modelo del gas ideal y decir, es igual a RT entre P. Sí, acuérdense que el N el volumen está dividido entre el número de moles. Aquí es volumen molar. Entonces, por eso el volumen del gas aquí es igual a R por T entre P. Y si lo sustituyo entonces aquí abajo, abajo me queda R por T y se va al cuadrado porque ya tenía una T, y la P que queda abajo pasa pues hacia el numerador, ¿no? Entonces estoy transformando esta ecuación y si se dan cuenta, ahora ya todo queda en función de presiones y de temperatura, porque el delta H es un valor, es una constante, la constante, bueno, es un valor, el delta H de vaporización, R es la constante de los gases, y entonces esta ecuación, que es diferencial, puedo separarla en variables. Puedo decir, ok, la presión la paso dividiendo para acá, y la temperatura, el DT, lo paso al lado derecho. Entonces, bueno, creo que aquí ya me salté la deducción, pero si uno integra la diferencial de dP entre P, si se acuerdan de la clase de cálculo, la diferencial de P entre P, o diferencial de X entre X, ¿alguien se acuerda a qué es igual? La diferencial de X entre X. Logaritmo natural. Ajá, exacto. Entonces, dP entre P me queda logaritmo natural de P, pero voy a, como esta línea curva, ¿no? De la gráfica, está bien definida, es una integral que va a estar definida desde el punto 1, de la presión 1 hasta la presión 2. De hecho, sería desde el punto triple hasta el punto crítico. Pero bueno, aquí le ponemos nada más P1 y P2, y por eso al integrar a un integral ya con estos límites de P1 y P2 me queda así. Y del otro lado, la diferencial de integrar dt entre t cuadrada es 1 entre t, ¿sí? Las delta h y r, que son constantes, salen de la integral y me queda esto al evaluar en t1 y t2 la integral. Entonces llego a esta ecuación. Esta ecuación ya se le conoce como de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Es un poquito diferente a la que vimos anteriormente. Bueno, se derivó de la anterior que vimos, pero esta tiene gran utilidad, ¿sale? Esta, o sea, espero que se haya entendido más o menos la deducción. Y bueno, pues ahí queda el video por si alguien lo quiere repasar y todo eso. Pero digamos, al final llega uno a esta ecuación, que esta es la que tiene como fines prácticos muy buenos, ¿sí? La deducción, bueno, nada más podría haberla puesto, pues esta es la ecuación, ¿no? Y ya, pero tiene un porqué y es importante haberla deducido de que en el equilibrio de energía molar, justo en el equilibrio es la misma para las dos fases, ¿no? Para la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, fíjense, esta ecuación de aquí, pues uno, si la ve así, dice, bueno, pues si la graficara, ¿qué forma tendría, no? Pues bueno, aunque en un principio no parece como muy evidente, pero gracias a esta ecuación representa justamente la curva roja
que vemos aquí, ¿sí? Puede P1 y P2 puede tomar cualquier valor de presión desde el punto triple hasta el punto crítico, ¿no? Cualquiera de esas presiones puede ser P1 y P2, pero cada pareja, o sea, a una presión, si digo la presión 1 es esta, bueno, pues me paro en la línea y a justo esa presión le toca una temperatura dada, ¿no? O sea, estamos limitados, no puedo escoger a esa presión, si quiero pararme sobre la línea roja, solo le toca una temperatura y no otra. Entonces, la presión 1 está emparejada con la temperatura 1 y la temperatura 2, acá más alta, pues le corresponde una presión 2 más alta, ¿sí? Ahora, otra forma de ver que a poco sí es cierto que esa ecuación sigue esta función, pues podría uno verlo así. Si quita uno de esta ecuación, si uno quita el logaritmo natural de este lado, hay que elevar e al logaritmo natural, se elimina, y del lado derecho me quedaría es la letra e, o sea, o el número e elevado a todo este exponente, ¿sí? Y entonces, ahora sí podemos decir, pues por eso es una exponente, ¿no? Aquí se nota así como, pues sí va a ir aumentando, si yo le voy aumentando la temperatura o la presión, pues crece exponencialmente. Pero bueno, vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo se puede utilizar esta ecuación para encontrar valores, parejas, más bien lo que encontramos son parejas de temperatura y de presión a todo lo largo de la línea roja. Entonces, fíjense, imagínense este problema, ¿no? Dice, el punto de ebullición estándar, un bar del etanol es 78.3 grados centígrados. Acuérdense, o sea, bueno, estándar, si en un problema les dicen ebullición estándar, muchas veces no viene la presión, pero es lo que tenemos que entender, ¿no? Cuando dice estándar, se refiere a un bar de presión. Y un bar es muy cercano a una atmósfera. No es exactamente lo mismo, pero bueno, se parece. Entonces, nos dicen que el etanol ebulle pues a un bar a esta temperatura. Y el delta H de vaporización molar del etanol es este valor, 38.9 kilojoules sobre cada mol. Entonces, yo quiero en este sistema cerrado evaporar el etanol que está aquí, pero no a 78.3 porque a lo mejor tengo compuestos que se descomponen o quiero hacerlo más rápido. Entonces, lo que puedo hacer en este rota evaporador es disminuir la presión, ¿sí? Le pongo una bomba aquí de vacío y empiezo a disminuir la presión y yo quiero, no voy a calentar nada el agua, le voy a dejar aquí a 25 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que reducir la presión? ¿Hasta dónde tengo que reducir la presión? Si quiero que empiece a hervir, si quiero ver en este frasquito aquí burbujas, que el etanol empiece a ebullir a 25 grados. Es decir, una destilación al vacío, así se llama porque se aplica una bomba de vacío, está a baja presión todo el sistema. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Bueno, primero, los datos que me dan me dicen, bueno, a 78.3 grados centígrados, ¿sí? A 78.3 y un bar de presión, que es casi una atmósfera, ahí hay una pareja, ¿no? De esta línea, porque es el punto de ebullición estándar. ¿Sí se entiende? Y lo que yo quiero saber es decir, bueno, si yo la temperatura la bajo y llego hasta 25, ¿qué presión le corresponde? ¿Sí? Aquí con la gráfica, si uno lo intenta hacer en esta gráfica, pues diría, bueno, no sé cuál es, tengo que utilizar esta ecuación para encontrarlo, pero lo que sí puedo saber es que, bueno, una pareja de datos es 78.3 de temperatura un bar, y la otra pareja que tengo, yo definí, o bueno, el problema me dijo, oye, encuentra qué pasa a 25, o sea, de ahí sale este dato de la temperatura más baja, y nada más me preguntan, bueno, ¿cuál es la presión a esta nueva temperatura? Entonces, si se dan cuenta, bueno, yo siempre, para no echarme bola,
siempre escojo que la temperatura 2 y la presión 2 sean las más altas, ¿no? La temperatura más alta, la presión más alta, y la temperatura 1 y la presión 1 sean las más bajas. Eso nada más yo lo hago para no irme a confundir y no mezclar los datos de las parejas. Pero antes siempre de que empiecen a resolver un problema de estos, anticipen cuál debe ser el resultado. Según la gráfica, ¿ustedes qué pensarían? La presión 1, que es lo que quiero encontrar, la presión 1, ¿debe ser mayor o debe ser menor que un bar? ¿Ustedes qué creen? Menor. Ajá, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque en primero, si tenemos la gráfica, aunque no nos tengamos valores, vemos que a menor temperatura le corresponde un menor valor de presión. Ajá, sí, exactamente, ¿no? ¿Sale? Sí. Es lo mismo, o sea, así cambia la presión de vapor. Siempre, bueno, menor temperatura, quiere un equilibrio a menor temperatura, pues obviamente la presión de vapor va a ser menor. Y para que bulla, la presión dentro del recipiente tiene que ser igual a esta presión de vapor, ¿sí? Si se igualan, pues empieza a bullir a 25 grados. Entonces, lo que ahorita vemos cómo utilizamos esta ecuación, pero el resultado que me salga de presión 1, si me sale que es de 80 bars o de 10 bars o de 5 bars, pues quiere decir que algo hice mal, ¿no? No podría ser que a 25 le corresponda una presión de 5 bars por acá arriba. Pues no, porque ahí no hay un equilibrio, ¿no? Entonces tiene que ser un valor sobre la línea y por lo tanto tiene que ser más bajo. Entonces, lo que tengo que hacer es, el delta H me lo dieron en el problema. R es la constante de los gases. Tengo 4 variables, pero ya conozco 3, la temperatura 2, P2, T1, y lo que me falta pues es la presión 1. Entonces lo que tengo que hacer es despejar de esta ecuación la presión 1, ¿sí? Bueno, si quieren, a ver, intenten así en su mente o en un papelito, en 30 segundos, intenten despejar P1, o bueno, en un minuto, ¿vale? Y ahorita ponemos la respuesta, o sea, ¿cómo despejarían de esta ecuación la presión 1? ¿Vale? Igual alcen la mano aquí aquí en el chat, ¿quieren? Si ya terminaron. ¿Vale? Y ya traten de hacer el esfuerzo en despejar entonces P1 de esta ecuación. ¿Mm? Vamos a ver si 2 personas más alzan su mano y ya le ponemos la respuesta. Ujú. Bueno, ok, uno más, una mano más, ¿no? Bueno, sale. Entonces, fíjense, aquí están la ecuación. Ya dijimos que tengo que despejar la presión 1. Y algo, bueno, aquí ya voy a poner despejar la incógnita, ¿no? Me regreso ahorita al paso 1, que es muy importante, pero como les había preguntado de despejar la incógnita P1, pues lo primero que hay que hacer es quitar el logaritmo, ¿no? De aquí. No es la única forma de despejarlo, pero bueno, se puede quitar el logaritmo y por lo tanto del lado derecho queda el número e elevado a todo esto, ¿no? O sea, el e está elevado a todo este exponente, todos estos cálculos de aquí, el delta HR y las T. Y después, pues ya el P1 está dividiendo, ¿no? Entonces, pues puedo pasarlo, digamos, hago el inverso, o bueno, lo paso multiplicando y luego todo esto lo paso dividiendo, ¿no? Y ya me queda así. Sería P2 entre el número E elevado a todo esto, ¿sale? Entonces, esa es una forma de despejarlo, ¿va? Ahora,
de esa forma ya tengo despejado P1, que es mi incógnita, el valor de P2, ya sé que es un bar, delta H me lo dan ahorita, aparece aquí en la pantalla, pero es un dato que me dan en el problema. R es la constante de los gases en las mismas unidades. Bueno, tiene que estar en joules sobre mol para ser compatible, pero lo que es más importante, o sea, bueno, para poder aquí eliminar las unidades de R que tiene Kelvin, la temperatura tiene que estar en Kelvin a fuerzas. ¿Sí? Todos los cálculos de termodinámica pues se hacen en Kelvin. Entonces, si no lo pasan, si no lo pasan a Kelvin, no les va a salir un error ahí terrible. ¿Sale? Entonces, el primer paso, para que nunca se les olvide, pues sería transformar las temperaturas, que casi siempre nos las dan en centígrados, pues transformarlas a Kelvin, ¿no? Entonces, ya aquí el primer paso fue transformarlas, y luego entonces hay que sustituir en la fórmula, ¿sí? Ya tengo aquí las parejas, o sea, T2 es, ahí es muy importante recordar que, bueno, a la presión de un bar, pues qué temperatura le corresponde, y a temperatura 1, pues cuál, ¿no? Entonces ya nada más sustituí los valores, o sea, P2 era un bar, el delta H, aquí también es muy importante y a veces uno comete errores, porque el delta H es el delta, en este caso es de vaporización, ¿se acuerdan? O sea, para pasar de líquido a gas, por lo tanto es endotérmico, es positivo, el delta H es de 38.900 joules, ya está en joules sobre mol, no está en kilojoules, es 38.900 joules sobre mol, pero acuérdense que la fórmula, esta de Clausius-Clapeyron, tiene un signo menos. Si no le ponen este signo menos aquí, todo se echa a perder también, todo el cálculo sale mal. Sustituyo el R en joules sobre mol Kelvin, y aquí también muy importante, estoy poniendo 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Si las pongo al revés, tampoco sale, pues, ¿no? Entonces son muchos pasos que hay que irse fijando en qué pongo en cada paso. Aquí también es muy común, a mucha gente le sale muy bien. Puede poner todo esto en la calculadora, así, en un paréntesis gigante, y le sale bien. Pero también me ha tocado muchísima gente que lo mete todo junto y a la hora de poner los paréntesis sale todo mal. Entonces, en mi opinión, bueno, es un poquito más seguro, aunque más tardado, pero si uno va pues paso a paso, ¿no? Entonces aquí yo lo puse todo lento, puse 1 entre 351 Kelvin, me queda 0.00285, ¿no? Menos 1 entre 289.15, pues es 0.00335, ¿no? Si uno lo va haciendo en la calculadora, pues puede ir dejando muchos decimales y eso da un valor más exacto, ¿no? Sí es importante dejar en estos casos, para tener mayor precisión, pues bueno, si se puede todos los decimales de la calculadora, pues se puede, adelante, ¿no? Si no, pues bueno, dejar al menos 3, 4 cifras significativas, ¿no? Entonces, bueno, ya que tengo esto aquí, ahora sí lo resto, ¿no? Pues hago la resta y ojo, ahí me sale un signo menos. Eso es lógico porque la temperatura 1 es más pequeña y al ser inversos, pues resulta que este valor es más grande, ¿no? Lo que estoy restando, entonces queda un signo negativo. Y luego acá, bueno, no olvidar el signo menos, ¿no? Entonces luego divido 38.900 entre 8. Bueno, aquí está la fórmula, bueno, esto debería haber salido antes. Simplemente, bueno, íbamos aquí, ¿no? En esto, entonces hago la división, 38.000 entre 8, y me queda menos, ojo, menos, por este signo menos, 4.678.85 Kelvin, ¿no? El Joule sobre mol se va, ya me queda Kelvin. Entonces, fíjense cómo ahora Kelvin, al multiplicarlo por el inverso de la temperatura, la resta, se van a ir los Kelvin. Y en este caso, me queda el signo positivo. Si no incluye el signo positivo aquí o me equivoqué acá, el signo va a ser el contrario y pues no sale, ¿no? Entonces aquí queda el número E elevado a la 2.38. Eso lo meto en la calculadora y es 10.806. Y ojo, aquí muy importante, las unidades ya se eliminaron, ¿sí? Me queda un número cualquiera. Pues un número, pues no tiene unidades.
Entonces, por eso, cuando yo ya hago, ¿se acuerdan? Esto de acá es P2 entre un número, pues me quedan las mismas unidades que yo haya escogido para la presión 2. En este caso, pues como estaba en bars, pues bueno, lo dejo en bars. Pero también puedo haber resuelto el problema si me dijeran, bueno, pues a 10 atmósferas, no sé qué, y si todo el problema está en atmósferas, pues bueno, me va a salir el resultado en atmósferas. Y si recuerdan, habíamos anticipado que P1 debe ser menor que un bar. Aquí, pues es menor que un bar, ¿no? Es 0.0, casi 0.1 bar, casi menos de 10 veces. Entonces ya puedo confiar en ese resultado. Digo, bueno, ok, pues sí, parece ser que está bien. Si me hubiera equivocado en los signos, de verdad, este valor les hubiera salido más grande que 1, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de checar, o sea, ya cuando tengo el problema, de fijarme en la gráfica y razonar y decir, ah, pues sí, tiene sentido, o sea, pues tiene que ser menor, tiene que ser una presión menor, ¿no? ¿Sale? Bueno, a ver, como ya que este problema, pues bueno, va a ser el mejor, es otro problema que hay que hacer, pero ya nada más quedan 5 minutos y me gustaría platicar brevemente sobre el regreso a la facultad, ¿va? Entonces esto lo vemos la semana que entra, ya les voy a subir la serie de problemas de la unidad 3 y uno de estos, ya vienen varios problemas de utilizar esta ecuación, ya los pueden empezar a ver, ¿va? Entonces, bueno, aquí voy a, ¿cómo se llama? A parar la grabación.